Antes del inicio de la guerra, uno de los voceros fuertes de la Triple Alianza, que fue Bartolomé Mitre, él decía, y eso está en los documentos, que si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní, que siempre fue el factor de cohesión, el elemento de unidad. Bueno, y terminó la guerra con un 10% de sobrevivientes en el Paraguay, y ese 10% otra vez se multiplicó a través de la labor de la mujer, y esas mujeres que quedaron eran guaraní hablantes, volvieron a educar y convivir con sus hijos en guaraní, pese a que se instalaron todo tipo de castigos y sanciones. Entonces, llegar a lo que ocurrió en 1967, de otorgarle entonces ese rango de lengua nacional, constituyó un hito valioso, porque todo ese tiempo de negación, por primera vez allí se daba un espacio de reconocimiento legal, constitucional. Y bueno, y luego se dio el siguiente salto en 1992, donde definitivamente se hace del guaraní lengua oficial. Primero fue lengua nacional, y ya a partir del 92, 1992, el rango de lengua oficial junto al castellano.